En esta mañana se hace casi obligado decir también Feliz Navidad. Aunque esta es una tradición que se viene celebrando por mucho tiempo, sabemos y entendemos que esta no es la fecha en que nació Jesús. Sin embargo, el mundo cristiano en su mayoría toma esta fecha para recordar el nacimiento de Jesús. Y en esta mañana vamos a hablar un poquito acerca de eso y vamos a hablar un poquito acerca del propósito de Dios para con nosotros y cómo esto puede afectarnos en nuestra vida presente y nuestra vida futura. Así es que quisiera que me acompañaran a tener una breve oración para pedir al Señor que nos dirija en este estudio y que podamos sacar de él el mayor provecho posible, podamos ser edificados en su palabra y que el Señor nos abra nuestra mente y nuestro corazón para ser receptivos ante su palabra, ante su legado, que es Jesús. Padre nuestro, en este momento nos entregamos a ti. Queremos que seas tú que hables a tu pueblo. Este instrumento humano, débil, defectuoso, pecador, se pone en tus manos para que tú lo uses como canal. Permite que tu siervo quede escondido detrás de la cruz y que Cristo brille soberano y que solamente salgan de mis labios tus palabras, no las mías, que tú tomes control. Te entrego, oh Dios, mi libre albedrío para que tú me dirijas en este instante al presentar tu palabra ante tu pueblo y que ésta pueda edificarnos y ayudarnos a crecer para vida y así poder ayudar a otros a acercarse a ti y encontrar la verdad. Guíanos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. A manera de introducción al tema de esta mañana, yo quisiera leer en el libro Deseado de todas las gentes, en la página 11. Estoy usando la versión de 1980. Dice así: y será llamado su nombre Emmanuel, Dios con nosotros. Esa fue nuestra lectura bíblica. La luz del conocimiento de la gloria de Dios se ve en el rostro de Jesucristo. Desde los días de la eternidad, el Señor Jesucristo era uno con el Padre. Era la imagen de Dios, la imagen de su grandeza y majestad, el resplandor de su gloria. Vino a nuestro mundo para manifestar esta gloria. Vino a esta tierra oscurecida por el pecado para revelar la luz del amor de Dios, para ser Dios con nosotros. Por lo tanto, fue profetizado de él y será llamado su nombre Emmanuel. Al venir a morar con nosotros, Jesús iba a revelar a Dios tanto a los hombres como a los ángeles. Él era la palabra de Dios, el pensamiento de Dios hecho audible. Nuestro pequeño mundo es un libro de texto para el universo. El maravilloso y misericordioso propósito de Dios, el misterio del amor redentor, es el tema del cual desean mirar los ángeles y será su estudio a través de los siglos sin fin. Los ángeles están admirados por el hecho de que Dios consintió en venir a esta tierra para alcanzar la humanidad. Y si bien es cierto que no sabemos la fecha exacta del nacimiento de Jesús, es un hecho innegable que Jesús nació, es un hecho innegable que Jesús habitó entre nosotros siendo hombre igual que nosotros. Se encarnó. Y la encarnación de Jesús es algo maravilloso, porque es lo que nos garantiza a nosotros el que podamos tener redención. Porque Él se hizo uno de nosotros para pagar el precio de nuestros pecados.
Hay muchas profecías que señalaban la venida del Mesías. Y el pueblo judío estaba bien atento a esas profecías, pero ellos creían que Jesús iba a venir a esta tierra como un rey de reyes. Prefiguraban la venida de Jesús, del Mesías, como si fuese la segunda venida, que a establecer un reino en esta tierra. Por lo tanto, a ellos no le pasaba por la cabeza el asunto de que Jesús naciera en un pesebre, en un pueblo pobre, en una ciudad apartada. Y entonces Jesús vino a este mundo y ellos no le reconocieron. En el libro de Mateo, el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 1 se narra brevemente algunos de los hechos que originaron el nacimiento de Jesús. Y allí yo voy a tomar algunas cositas para que nos sirvan de puntales y así aprender acerca de este evento. Dice el Evangelio de según San Mateo, en el capítulo 1, verso 18, el nacimiento de Jesucristo fue así. Y vamos a tomar nota de algunos aspectos que aquí se resaltan, algunos detalles que son importantes. Estando desposada María, su madre, con José, subraya la palabra desposada, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo, subrayen la palabra José era justo, no quería infamarla y quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. ¿Cómo debe llamarse el niño? Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Vimos que en la profecía se revelaba que se iba a llamar Emmanuel. Lucas también lo llama Emmanuel, pero también lo llama Jesús. Hay dos nombres. ¿Por qué esos dos nombres? Número uno, Jesús es el nombre y Emmanuel es el título, lo que él iba a realizar. Emmanuel es Dios con nosotros. Jesús es el Salvador, el que nos vino a rescatar del mundo de pecado. Y dice, todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta cuando dijo: he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo. Y aquí viene el segundo nombre. Y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Y José, cuando despertó, hizo exactamente lo que el ángel le había dicho. Veamos esto. La tradición judía, un matrimonio tiene 3 etapas. El compromiso. El compromiso se realiza muchas veces sin el consentimiento de la pareja. A veces se hace el compromiso cuando aún son niños. Y ese compromiso es un hecho de familia. Ven a la familia, esta es la familia que quiero para mi hijo, y pues lo compromete. Cuando los muchachos crecen, que ya son adolescentes y pueden tomar decisiones propias, entonces viene la segunda etapa, que es el desposamiento. Por eso aquí dice, María estaba desposada con José. No, todavía no se había realizado la ceremonia matrimonial. Estaba desposada. Ahora había un segundo compromiso, y este compromiso ya era entre los jóvenes que ya estaban de acuerdo. Ese periodo duraba aproximadamente de 1 año a 1 año y medio, y era el tiempo en que el que iba a ser el esposo se encargaba de
labrar la tierra, hacer la casita donde iban a vivir, buscar todo construir todo el mobiliario, etcétera, etcétera, etcétera. Y la mujer pues preparaba los ajuares de la casa, tejía las mantas, buscaba los utensilios que se iban a utilizar en la cocina, etcétera, etcétera. O sea, un tiempo de preparación para luego la boda. Y entonces, al final viene la boda, el matrimonio, donde ya se van a juntar, donde ya la pareja va a formar un hogar. Cuando María queda embarazada, encinta del Espíritu Santo, ella estaba desposada. Todavía ella no había conocido varón, por eso era una virgen. Ella estaba desposada con José. El desposamiento era un acto que conllevaba un compromiso tal que para poder deshacerlo tendría que pasar algo grave. Y en este caso, José pues se da cuenta que María está diferente, que a María comienza a crecerle, vamos a decirlo así, a crecerle la pancita, y dice José, bueno, esto me huele a algo raro, así es que yo no me voy a casar con María. Pero José era un hombre ¿cómo? Justo. Y ese hombre justo pensó en su corazón, no voy a dañar a María. No le voy a causar una pena tan grande de exponerla en público en esta situación. Y pensó entonces en dejarla secretamente. Vamos a los detalles. María, una mujer pura, virgen. Dios la escogió por su pureza. Dios la escogió por su sencillez, por su humildad, porque María era una mujer dispuesta. Y cuando el ángel se le apareció a María, que le dijo que iba a quedar embarazada, María le dijo al ángel, que se haga conforme a tu dicho. Aceptó lo que iba a pasar en ella. En el relato de Lucas es más amplio y nos habla acerca de esto. José fue escogido porque también José era un hombre justo, un hombre recto delante de Dios, y Dios conoce el fin desde el principio y conoce el corazón y los pensamientos del corazón. Entonces escogió a José y por eso José reaccionó de la manera que reaccionó, porque era un hombre justo. Y yo quiero sacar de aquí un par de enseñanzas. La primera es, Dios está buscando hoy también más Marías. Dios quiere encontrar en las jóvenes de hoy Marías dispuestas a servirle al Señor, a ser canales de bendición para el mundo. Muchachas puras que no se entreguen hasta que no se haya consumado el matrimonio, hasta que no se haya realizado esa ceremonia que ante Dios y los hombres los une para siempre. Dios quiere esas mujeres que lleguen al matrimonio puras como llegó María. Dios quiere hombres como José, justos, dispuestos a sacrificarse y a sacrificar inclusive hasta su honor para preservar el honor de su compañera. Cuando un hombre y una mujer reúnen estas características, se forma un hogar dichoso, un hogar pleno, un hogar donde Dios es el centro. Y Dios está buscando hoy eso. Y nosotros podemos aprender de la historia de Jesús, de su nacimiento, y en esta fecha en que se celebra, el mundo cristiano celebra esta fecha podemos aprovecharla para nosotros aprender de ella todas esas cosas lindas que el Señor tiene en sus escritos para que nosotros crezcamos, porque toda escritura es útil para enseñar, para redarguir, para instruir en justicia, para que el hombre de Dios sea perfecto. El doctor Lucas es más bien un historiador. No estuvo con Jesús en ese tiempo, pero recopiló todos los datos concernientes al nacimiento de Jesús. Y en el capítulo 2 de Lucas, él lo narra. Y yo voy a leer ahora un poco de la narración de Lucas para que veamos algunos detalles nuevos que Lucas introduce y que nos permiten a nosotros tener una visión más amplia acerca del nacimiento de Jesús. Dice que en el capítulo 2, comenzando en el verso 1, dice, aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César, que todo el mundo fuese empadronado. Un detalle, empadronamiento.
Esto es un censo. Cuando se iba a empadronar o a censar al pueblo, las gentes tenían que regresar a sus ciudades. Y muchas veces vivían en las montañas, vivían lejos y tenían que regresar a las ciudades para ser empadronados. Esto me da la idea, la Biblia no lo dice, no lo dice el Espíritu de Profecía, pero a mí me da la idea de que no pudo haber sido en invierno, en esta fecha, porque el frío en esas regiones para estas fechas es intenso y es muy difícil viajar de lejanas tierras, de lejanos lugares para ir a las ciudades y agruparse para ser censado. O sea, eso crea ciertas imposibilidades. Por eso me luce que no fue en esta fecha. Entonces, este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria e iban todos para ser empadronados, cada uno a su ciudad. Y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret a Judea, la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y la familia de David, para ser empadronado con María, su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Y aconteció que estando ellos allí se cumplieron los días de su alumbramiento y dio a luz un hijo primogénito y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre porque no había lugar para ellos en el mesón. Otro detalle de que no podía ser un tiempo de mucho frío porque en un pesebre junto con los animales envuelto en pañales. Ahora, yo pregunto, ¿tiene importancia para nosotros el nacimiento de Jesús? ¿Debemos nosotros celebrarlo? Y yo quiero que veamos ahora lo que nos dice la inspiración divina con respecto a eso en el hogar cristiano. Porque es bueno que nosotros siempre miremos lo que dice el Señor y hablemos con un así dice Jehová. En el hogar cristiano, en el capítulo titulado asimismo La Navidad, es el capítulo 77 del libro Hogar Cristiano. En mi ejemplar está en la página 434 y dice así la hermana White: ya llega la Navidad. Es la nota que resuena por el mundo del este al oeste, del norte al sur. Para los jóvenes, para los de edad madura y aún para los ancianos es una ocasión de regocijo general. Pero, ¿qué es la Navidad para que requiera tanta atención? Se dice que el 25 de diciembre es el día en que nació Jesucristo y la observancia de este día se ha hecho costumbre popular. Sin embargo, no hay seguridad de que estemos guardando el día preciso en que nació nuestro Salvador. La historia no nos da prueba cierta de ello. La Biblia no señala la fecha exacta. Si el Señor hubiese considerado tal conocimiento como esencial para nuestra salvación, habría hablado de ello por sus profetas y apóstoles a fin de dejarnos enterados de todo el asunto. Por lo tanto, el silencio de las Escrituras al respecto nos parece evidencia de que nos fue ocultado con el más sabio propósito de los propósitos. En su sabiduría, el Señor nos reveló el lugar donde había sepultado a Moisés. Aquí hace una comparación con la muerte de Moisés y su sepultura. Le enterró, luego lo resucitó y lo llevó al cielo. Obró así en secreto para evitar la idolatría. Entonces, esto nos dice a nosotros que si en la fecha de la nación de Cristo se ocultó a nuestros ojos, a nuestro conocimiento, tiene que ver con esto. ¿Por qué? Porque estaríamos haciendo lo que está haciendo el mundo popular, el mundo secular, que está honrando el día y no honrando al Dios de los cielos, al que se hizo carne. Cristo deja de ser el protagonista para concentrarnos en la reunión familiar, en las comidas de cada pueblo, de
tradicionales de mi país, del otro país, de aquel país, en la música, pero olvidamos al protagonista de la fecha. Y precisamente por eso Dios ocultó, Dios no reveló la fecha exacta del nacimiento de Jesús. Pudiera estar escrito, pudiera estar registrado, pero ni aún la historia lo registró el día exacto, sino que el 25 de diciembre se toma como en una forma arbitraria para celebrar ese día. Nosotros entonces, ¿qué podemos hacer? Debemos celebrarla, dice, vamos a ver lo que dice el hermano Mayor al respecto. Dice, por el mismo motivo, Dios ocultó el día del precio que nació Cristo, a fin de que ese día no recibiese el honor que debía darse a Cristo como Redentor del mundo, y el único que debía recibirlo y quien se debía confiar en él como único capaz de salvar a lo sumo a todos los que se llegan a él. La adoración del alma debe atribuirse a Jesús como Hijo del Dios infinito. Es difícil pasarlo por alto, en vista de que el 25 de diciembre se observa para conmemorar el nacimiento de Cristo y en vista de que por el precepto y por el ejemplo se ha enseñado a los niños que es en verdad un día de alegría y regocijo, resultará difícil pasar por alto esa fecha sin dedicarle cierta atención. Es posible, y ahora quiero que subrayen esto, es posible valerse de ella con un buen propósito. Es necesario tratar a los jóvenes con mucho cuidado. No se les debe dejar que en ocasión de la Navidad busquen diversiones banales que los aparte del amor de Cristo. Los padres pueden controlar esto, dirigiendo la atención y las ofrendas de sus hijos hacia Dios y su causa y hacia la salvación de las almas. Y ella sigue hablando, y yo les sugiero que lean el capítulo completo, es el capítulo 77 de Hogar Cristiano, y le va a dar mucha información con respecto a esta fecha y nos va a ayudar a, en primer lugar, no hacer de esta fecha un ídolo en el cual nosotros nos vayamos igual que el mundo a la francachela y a la comelata, sino que lo hagamos una fecha, hagamos de esto una fecha de regocijo porque Cristo nació, porque Cristo vino a este mundo, el Cristo real, el Cristo Dios con nosotros, el Salvador del mundo. Porque cuando Cristo se hace carne y habita entre nosotros, se hace uno de nosotros para sufrir nuestras mismas penalidades, para llevar nuestros dolores, para llevar nuestras cargas. Y el profeta Isaías lo relata en su capítulo 53 de una manera genial. Dice que nacería como raíz de tierra seca, no nació con honores, no nació en un palacio. Por lo tanto, fue ignorado por los grandes, los judíos, los rabinos, los sacerdotes, los escribas, la gente que estaba atento al nacimiento de Jesús, no se dieron cuenta ni se percibieron de que Cristo había nacido. Sin embargo, los pastores estaban en la montaña y los pastores estaban vigilando y cuidando sus ovejas cuando los ángeles escogieron ir a los pastores y anunciarles que Cristo había nacido. Porque en ellos estaba la certeza de que Cristo, el Redentor del mundo, iba a nacer, iba a venir. Y estos pastores recibieron a los ángeles les anunciaron, inmediatamente los ángeles les anunciaron que Cristo había nacido. Ellos fueron a ver al niño y allí fueron y adoraron en ese pesebre donde había animales, donde había paja, donde todo estaba en desorden, pero ellos fueron allí y adoraron al Rey de Reyes y Señor de Señores que había nacido en ese pesebre. Los magos de Oriente, los reyes de Oriente, que estaban atentos también a las profecías, se dieron cuenta que ya era el tiempo y como en la profecía se señalaba que la estrella iba a señalar el lugar del nacimiento, ellos comenzaron a seguir la estrella y pudieron llegar para llevarle regalos y rendirle honor a ese rey que había nacido. Ellos estaban claros que el rey del universo se había hecho hombre. Cristo ya había sido presentado en el templo cuando los pastores vinieron. Y ellos estaban buscando dónde estaba el que había nacido. Y como eran reyes, como eran personas de importancia,
Pues también recurrieron al palacio y fueron al palacio a preguntar si ellos habían sabido del nacimiento de Jesús. Y el rey Herodes entonces manda a buscar a los rabinos y comenzaron a desempolvar los papiros y a ver, y entonces sí, precisamente la profecía señalaba el nacimiento. Entonces es cuando le dice a los pastores, a los reyes del oriente, cuando ustedes lo encuentren, vengan y me dicen, para yo también ir a adorar. Una treta, porque él no quería competencia y quería eliminarlo. Los reyes del oriente fueron y buscaron y encontraron a José y María, adoraron al niño y le entregaron los regalos que traían para ellos. Que por cierto, esos regalos fueron los que ayudaron a José y María cuando ellos tuvieron que huir a Egipto, porque les sirvieron, esos fueron recursos que le permitieron poder alejarse de su ciudad y vivir en el extranjero por un tiempo. Herodes, cuando se sintió burlado, ordenó matar a todos los niños menores de 2 años. Fíjense, fíjense que ya había pasado bastante tiempo cuando Jesús había nacido. Por lo tanto, a veces prefiguramos y vemos a la gente que hace un arbolito, pone un nacimiento y allí pone los pastores, pero también pone a los reyes. Los reyes no adoraron en el pesebre. Los reyes lo adoraron luego en la casa, cuando ya el niño estaba más grande. Pero eso no es importante. Lo importante es que los reyes no vinieron con las manos vacías. Y yo pregunto, ¿iremos a Jesús con las manos vacías? Nosotros en esta fecha acostumbramos a hacer intercambios de regalos. Ahora, ¿hemos preparado un regalo para el Rey del Universo? ¿Hemos preparado un buen regalo para Jesús y ponerlo en las manos de aquellos que tienen que llevar adelante esta obra? ¿Por qué no preparar una ofrenda de agradecimiento a Dios y llevarla a su templo para que ésta sea usada en beneficio de los pobres o para la expansión del Evangelio al mundo? Porque ha nacido el Salvador del mundo. Ahora bien, hasta que Cristo no nazca realmente en nuestros corazones, esto será solamente una fiesta más. Hoy Cristo debe nacer en nuestros corazones. Hoy Cristo debe reinar soberano en nuestra vida, porque Cristo es Dios con nosotros. Y cuando Él estuvo en medio de su pueblo aquí en la tierra, cuando Él estuvo caminando por los polvorientos senderos de Galilea, por donde quiera que pasaba, lo único que hacía era dejar una estela de bien, de amor y de esperanza. Los enfermos eran sanados, los endemoniados eran liberados de sus demonios, los paralíticos eran liberados de su parálisis y aquellos que tenían dudas, sus mentes eran esclarecidas. Y ahí tenemos ese maravilloso sermón del monte donde él hace una expansión maravillosa de toda su misión y de lo que los escritos y la Torá o los 10 mandamientos señalan, haciendo una expansión de cada uno de ellos en ese sermón. Deberíamos espaciarnos nosotros también en ese gran despliegue de conocimiento que Cristo vino a traer a este mundo y gozarnos porque Cristo se hizo hombre, nacido de mujer, semejante a los hombres, 100% humano, aunque 100% divino. Y en su humanidad padeció todo lo que nosotros debíamos padecer, llevando sobre sí toda la carga que nosotros debíamos llevar. Y Él nos pide a nosotros que si estamos agobiados y cargados, que vayamos a Él, que Él nos va a aliviar las cargas. Y aunque también nos dice, llevad mi yugo sobre vosotros, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Él nos está diciendo, toda carga, todo yugo, yo voy a ir con ustedes cargándolo. Cristo siempre está ahí presente, porque Él es Dios con nosotros. Y algo maravilloso, cuando vemos la trayectoria de Jesús, cuando vemos a Jesús caminar en esta tierra, vemos que en su juventud, en su adolescencia, ya estaba aferrado a obedecer y servir a Dios antes que a los hombres.
Y es por eso que cuando él se queda en el templo discutiendo con los sacerdotes y sus padres se preocupan y lo buscan, dice, en los negocios de mi padre me es necesario estar. Y los padres lo entendieron porque sabían quién era Jesús. Y ese Jesús que fue tentado en todo, como somos tentados nosotros, no cometió pecado. Y es la garantía de que él, en su maravillosa gracia, hoy está en el santuario representándonos a nosotros, porque ese cuerpo humano, ese cuerpo de carne y hueso que él asumió aquí en la tierra, con ese mismo cuerpo glorificado, ascendió al cielo. Y allí está él con ese cuerpo. Él con ese cuerpo no puede estar en todas partes, pero por eso le dijo a los discípulos, yo dejaré al Espíritu Santo, al Consolador, y él estará con vosotros, y él os enseñará toda verdad y los convencerá de pecado, de justicia y de juicio. Y en la forma del Espíritu Santo, Cristo está con nosotros siempre. Su cuerpo como ser humano está allí, intercediendo ante el Padre. Y cada vez que nosotros vamos a Él por haber cometido alguna falta y nos arrepentimos y vamos a Él, confesamos nuestro pecado y estamos listos para apartarnos del pecado, Él intercede por nosotros ante el Padre y dice, mi sangre, Padre. Y ese mismo Jesús que estuvo entre los hombres y que en su última estadía entre los hombres demostró que seguía siendo un ser humano resucitado, comió con los discípulos, comió junto con ellos para que ellos vieran. A Tomás le dijo, entra tus dedos sobre mis llagas. Y Tomás pudo verlo. Luego, en su ascensión, fue llevado al cielo y cuando estaba así, en su ascensión, los discípulos miraban atónitos esta escena y los ángeles se pusieron al lado de ellos y dijeron, varones galileos, ¿qué estáis mirando al cielo? Y entonces le dan la seguridad. Ese mismo Jesús, no otro, ese mismo Jesús que ustedes ven ascender al cielo, así mismo como ha ascendido, así volverá. Lo que nos da la garantía de que ese Jesús que se hizo hombre es capaz, como dice el apóstol cuando escribe a los hebreos, de comprender también nuestras necesidades, porque Él padeció como hombre y Él ascendió al cielo y en el cielo intercede por cada uno de nosotros. Y no entró con sangre ajena, sino con su propia sangre, y con su propia sangre Él pagó la ofrenda final por nuestros pecados. Por eso esta fecha nosotros debiéramos mirarla no como una fecha pagana totalmente, sino como una oportunidad de decirle al mundo que Cristo se hizo hombre, que Cristo vino a esta tierra y que Cristo como hombre padeció lo que nosotros debíamos padecer y que Cristo como hombre fue encarnado en nosotros y ahora nosotros podemos vivir escondidos con Cristo en Dios y podemos llegar a vivir la vida de Cristo si nos lo proponemos, si nos sometemos a Él, a su voluntad y le entregamos todo nuestro ser y le permitimos que Él habite por la fe en nuestras vidas. Y nuestra oración permanente debería decir, entra, oh Cristo, en este corazón. Tómame como enteramente tuyo. Y entonces entregarle nuestro espíritu, alma y cuerpo para que Él dirija, para que Él sea nuestro garante. El apóstol Pablo dice que que es cuando se cumplió el tiempo, Cristo nació de mujer, en Gálatas 4:4. Entonces, cuando se cumple el tiempo de su venida, Cristo también va a aparecer nuevamente en las nubes de los cielos por segunda vez. Ya no como un niñito desamparado para nacer en un pesebre, sino como ahora sí viene como Rey de Reyes y Señor de Señores. Ahora sí viene como el amo del universo para traer seguridad y paz permanente al mundo renovado. La destrucción de los impíos, la destrucción de este mundo malo, de esta tierra que está contaminada por el pecado, y hará cielo nuevo y tierra nueva, donde more la justicia. Y entonces Cristo reinará soberano en esta tierra hecha de nuevo,
y allí podremos ir a adorarle de mes en mes y de sábado en sábado, y reunirnos todos como la gran familia y poder gozarnos de los beneficios del cielo. Jesús es nuestro Salvador, nos dice Hebreos 12:2. Jesús es el autor de nuestra fe. Jesús es vida. Jesús nos ayuda a que podamos también tener en nuestro corazón gratitud por lo que Dios ha hecho. Porque el amor de Dios se manifestó en Jesús. Y es por eso que ese texto tan hermoso que tanto repetimos, pero que poco entendemos, tiene una expresión que es tan amplia que no se puede comprender. De tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su único Hijo para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. No envió Dios su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo fuera salvo por él. Dios, en su maravilloso amor, en su gran misericordia, vino para darnos vida y para que la tuviéramos en abundancia. Dios quiere que nosotros podamos entregarle a Él todo nuestro ser, toda nuestra vida, y que junto con Él podamos vivir una vida completa que nos lleve hasta lo más profundo de nuestra vida junto con Cristo. Cristo quiere llevarnos al cielo. A eso vino. Pero para llevarnos, Él necesita que nosotros le entreguemos totalmente nuestro ser. Hace casi 2000 años se oyó en el cielo una voz de significado misterioso que, partiendo del trono de Dios, decía: he aquí yo vengo. He aquí yo vengo. Y Cristo vino llegado el cumplimiento del tiempo. Mas, venido el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo para que redimiese a los que estaban debajo de la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Aquí, donde el Hijo de Dios habitó en forma humana, dice el deseado de toda la gente, donde el Rey de Gloria vivió, sufrió y murió, aquí, cuando renueve todas las cosas, estará el tabernáculo de Dios con los hombres, morará con ellos y ellos serán su pueblo, y el mismo Dios será su Dios con ellos. Yo pregunto, ¿quisieras tú estar ahí? ¿Quisieras tú participar de esa gloriosa ocasión y poder preguntarle a Jesús cómo fue su niñez, cómo es que su encarnación, esto maravilloso, ese misterio tan grande que es ese plan de Dios? Dios dio a su Hijo unigénito para que llegase a ser miembro de la familia humana y retuviese, óigase bien esto está en el deseado de toda la gente en la página 17, y retuviese para siempre su naturaleza humana. Tal es la garantía de que Dios cumplirá su promesa. Un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro. Dios adoptó la naturaleza humana en la persona de su Hijo y la llevó al más alto cielo. Él es el Hijo del Hombre, quien comparte el trono del universo. Es el Hijo del Hombre, cuyo nombre será llamado Admirable, Consejero, Dios Fuerte, Padre Eterno, Príncipe de Paz. El Yo Soy es el mediador entre Dios y la humanidad, que pone su mano sobre ambos, el que es santo, inocente, limpio, apartado de los pecadores. No se avergüenza de llamarnos hermanos. En Cristo la familia de la tierra y la familia del cielo están ligadas. Cristo glorificado es nuestro hermano. El cielo está incorporado en la humanidad y la humanidad envuelta en el seno del amor infinito. Yo creo que esto es suficiente para que nosotros podamos entender que en esta ocasión podemos celebrar. ¿Pero qué vamos a celebrar? Celebrar a Cristo, el Cristo encarnado, el Cristo con nosotros, el Cristo que se hizo hombre y habitó en medio nuestro para darnos ejemplo y imitar entonces el ejemplo de Cristo, vivir la vida que él vivió y llegar a otros hasta sus pies. Porque él vino para que el mundo sea salvo por él.
Pero si nosotros no anunciamos el mensaje de paz y esperanza y aprovechamos el momento donde la gente está hablando de su nacimiento para decirle que Cristo vino a este mundo con un propósito, no fue para fiestas, no fue para luces, no fue para reuniones familiares simple y llanamente, aunque son buenas. No digo que estas cosas sean malas en sí, pero el principal motivo es que Cristo nazca en tu corazón y en mi corazón cada día, y que podamos darle el honor que Él merece como Rey de Reyes y Señor de Señores, y que nuestros mejores atributos y nuestros mejores regalos, nuestros dones, sean puestos a sus pies para que Él sea el dueño y amo, y Él pueda dirigirlo siempre, y que entonces nuestra vida sea una vida fructífera que lleve luz y esperanza a los que viven en oscuridad. Un mundo que perece hoy en la miseria y en la desnudez por falta de conocimiento, debe ser iluminado con la luz del Evangelio. Y tú y yo hemos sido llamados a ser ese instrumento para llevar esa esperanza y esa paz a cada ser humano. Aprovechemos la ocasión y cuando nos hablen de esta fecha, digámosle, sí, Cristo nació y vino a este mundo para salvar, para redimir, y hoy Él quiere nacer en tu corazón. Así también quiere nacer en mi corazón. Que el Señor nos bendiga, que el Señor nos guarde y que Dios permita que podamos nosotros también ir a adorar cada día a sus pies y decirle, Señor, mi ofrenda soy yo, tómame como enteramente tuya. Y cuando nosotros le ofrendamos nuestra vida y nos ponemos a su disposición, todo lo demás queda sobrando porque ya todo será de Dios, todo será de Jesús, el único que merece honor, gloria, honra y alabanza por los siglos sin fin. No la fecha, Cristo, Cristo encarnado, Cristo hecho hombre, Cristo sufriente, Cristo muerto en la cruz, sepultado, resucitado, ascendió al cielo y próximo a venir. Que Dios nos bendiga.